santos a través de esta palabra. Por favor, Señor, es lo que más deseamos, es lo que más queremos, Señor, conocerte más a ti, conocer más, Señor, tu carácter, conocer quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor, sin Cristo, y quiénes somos, Señor, nosotros ahora en Cristo. Oh, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como dije, la última reunión que tuvimos fue hace 2 semanas, hace 2 domingos. ¿Y quién recuerda de qué estuvimos hablando 2 semanas atrás? Estuvimos hablando sobre la oración, sobre el ungimiento y el significado que tenía en el Antiguo Testamento. Y que ese ungimiento que hacían en el Antiguo Testamento ya no es algo que debemos de practicar nosotros. Y también hablamos sobre el pecado. Es un tema, el pecado, de que los hombres de Dios de la Biblia ciertamente siempre trataban de tocar esa área. Pero hoy en día muchos predicadores, lamentablemente, no prefieren hablar sobre el pecado porque ellos solamente se enfocan en el yo, o el tú. Y esos mensajes no son cristocéntricos, sino que son centrados en el hombre. ¿Por qué? Porque ellos no quieren ofender a nadie con la palabra. Pero aquí vemos que Santiago era un hombre que escribió esta carta para enseñarles a los creyentes a cómo debían de vivir su vida cristiana. Hoy es el último sermón de esta carta y hemos tocado muchos puntos. Y espero que esto nos haya edificado, a enseñarnos a cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana, no solamente en el conocimiento, sino en la práctica aún también. Pero el tema de hoy es confesión, sanidad y restauración. Y vamos a estar hablando sobre Santiago 5, versículos 16 al 20. Ahora vamos a comenzar leyendo ahí el versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Ahí está nuestro hermano Santiago dando una orden, un mandato. ¿Hacer qué? Él está animando a los hermanos a hacer algo que yo creo que es algo muy difícil de cumplir como creyentes. El confesar nuestras ofensas los unos a los otros. ¿Cuántas veces tú, mi amado, has confesado tus ofensas a otro hermano? Porque ciertamente hemos tenido roces, hemos estado en desacuerdos con hermanos y hemos sentido sentimientos que no le agradan a Dios. Entonces, aquí lo que Santiago le está diciendo a esos hermanos es que confiesen sus ofensas los unos a los otros. El sentir algo en contra de alguien, en sentir amargura, odio, o quizás lo que pasa en muchas congregaciones, la envidia. Muchos a veces pueden envidiar a alguien porque hace más que alguien, o porque a veces llegamos a un punto donde alguien puede ver a alguien más porque hace más que el otro, y eso a veces tenemos que tener mucho cuidado con esto, de cuidar nuestros corazones. Si vemos a alguien que sirve en la obra del Señor, que hace más que otros, bueno, quizás ese es su llamado. Pero no porque tal persona haga más que el otro, significa que es más santo que el otro, porque muchos tienen ese pensamiento, que si oran, hacen una oración más larga, o sirven en muchas áreas más que otro, piensan que él está a otro nivel en lo espiritual, y no es así. Hemos escuchado donde personas dentro de las congregaciones dicen que ellos están en otro nivel espiritual y se
envanecen pensando ellos eso, pero eso, mi amado, es más una muestra de orgullo, de altivez. Es lo que dice aquí Santiago, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Pero esto no se refiere a todos los pecados, sino a aquellos donde hayamos herido o hecho algún mal a otros. Por ejemplo, vamos a Mateo 18, versículo 15. Mateo 18, versículo 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, dice, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo nos da un ejemplo a no murmurar de alguien que peca contra ti, a no hablar de él, sino que dice, ve y repréndele si es que alguien ha pecado contra ti. ¿De qué manera? Estando tú y él a solas. Pregunta, ¿quién de aquí ha pecado en contra de ti? ¿Quién te ha hecho una mala cara? ¿Quién te ha hablado de una manera que no te agrada? Si lo han hecho, tú has ido, estando tú y él, tú lo has ido a reprender tú y él a solas. Le has dicho, mira, mi hermano, tú me hablaste de esta manera y no me pareció bien. Tú me hablaste, me miraste de esta manera, me humillaste y no está bien, pero te perdono. ¿Hiciste eso o en vez de hacer eso, murmuraste de él? Hablaste de él, te quejaste de él con otro hermano. Si no lo hiciste, no estás tú haciendo lo que Jesucristo está diciendo. Porque él dijo, por tanto, si tu hermano peca, te ofende, te hace un mal, dice, contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Es un mandato, es algo que debemos de hacer. Y ahí está una actitud de que tú lo has perdonado. Al tú hacer esto, es que tú lo has perdonado, pero si no lo haces, es que tú has, me imagino, hablado de él, te has quejado de él y has hablado en contra de él. Ahora vemos que es un deber confesar nuestras ofensas o pecados unos a otros. Es un deber y aquí Jesucristo nos da un ejemplo de cómo debemos de hacerlo. Sí, debemos de confesar nuestras ofensas los unos a otros, pero también debemos de confesarlos a Dios. ¿Y cuál es más fácil? A Dios. Y por eso yo dije, yo creo que es mucho más difícil de nosotros confesar nuestros pecados con otro hermano. Mira, hermano, hablé de ti. Me siento de esta manera. Te critiqué y sentía que viniera algo y te causara algún mal. Eso es confesar nuestros pecados los unos a los otros. El sentir algo en contra de otro hermano. El sentir algo mal hacia ellos. Así que dijimos, es más fácil confesarlos a Dios que a otro hermano, ¿verdad? Sí, porque Dios no es como el hombre. Vamos a Primera de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por esta razón es que es más fácil nosotros confesar nuestros pecados hacia Dios, porque sabemos que Él es fiel y justo y Él nos perdona. Y no solamente eso, sino que dice, y Él nos limpia de toda maldad.
Ahí está la promesa, ahí está algo que sabemos que Dios es fiel y justo para perdonarnos, pero cuando nos toca a nosotros y debemos de confesar algún pecado en contra de algún hermano, se nos hace difícil porque no sabemos si ese hermano nos va a perdonar o no. Pero si no nos perdona, él está yendo en contra de la palabra de Dios porque él también debe de perdonar. Y tememos nosotros más al hombre que a Dios. Tenemos temor de que el ser humano nos rechace y sepa lo que hay en nuestro corazón. Tememos al que dirá este hermano después que yo le diga, mira, mi hermano, sentí odio, sentí rencor contra ti. Ahí está lo difícil, pero es un deber. Es un deber confesar nuestros pecados a Dios y es un deber confesar nuestras ofensas a otro hermano. Pero aprendamos que lo que dice Santiago, capítulo 5, versículo 16, versículos como estos es donde se apoyan los católicos romanistas para decir, mira, aquí dice que debemos de confesar nuestros pecados a un sacerdote. Esto, mis amados, es un error tan grave por parte de ellos al aplicar la palabra a sus pensamientos carnales, a sus normas, a su tradición. Y usan este versículo para decir, mira, aquí dice que debemos de confesar nuestros pecados a un sacerdote. Aquí dice que debemos de ir a un confesario para confesarle al sacerdote lo que hemos hecho. Pero en el contexto de qué está hablando, aquí está hablando de creyentes. Está hablando que los hermanos, los santos, los escogidos de Dios, los hijos de Dios, cuando ellos se ofendan, cuando sientan algo en contra de alguien, dice que ellos deben de confesarse los pecados los unos a los otros. Es igual que los hermanos de una familia, los hijos hacia los padres hacia los hijos. Yo lo he tenido que hacer. Me he equivocado y le he hecho algún daño a mis hijas o a mi esposa y les digo, mira, me perdonan. Yo sé que me equivoqué en esta área, perdóname. De eso está hablando aquí Santiago. Que se confiesen los pecados los hermanos. Aquí no está hablando de que alguien vaya con un sacerdote y pidan perdón por sus pecados. No está hablando de eso. Pero de esto se agarran los católicos romanos para decir, mira, aquí es donde dice esto y no es así. Están sacando la palabra fuera de contexto para ir a hacer lo que ellos quieren practicar. Y si ellos quieren seguir con el sacerdocio como el Antiguo Testamento, ¿por qué no siguen practicando los sacrificios sacrificiales, las leyes, todo eso? ¿Por qué no siguen haciendo eso? Así que el sacerdocio ya no está vigente para hoy en día. Ya no lo es. En Efesios 4 nos dice que solo hay 5 ministerios. El de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero hoy en día hay solamente 3. Evangelistas, pastores y maestros. Hoy en día tampoco está vigente el apostolado ni el del profeta. Y la palabra claramente nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso lo dice también en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Es lo que dice. Pero lo que está hablando aquí Santiago es el confesar los pecados entre creyentes, entre cristianos, entre hermanos en Cristo, y no a un hombre que se hace pasar como un mediador entre Dios y los hombres. Aquí no está hablando sobre un sacerdote católico romano. Aquí está hablando de que si tú, mi amado, ofendes a otro, debes tú de confesarle y decirle, he pecado contra ti. He sentido esto contra ti. He sentido algún sentimiento que no es bueno hacia ti. Perdóname. Regresemos allá a Santiago 5:16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por los otros para que seáis sanados. Ahora lo que está diciendo Santiago no es solamente confiesen sus ofensas los unos a los otros, sino aún también oren los unos por los otros. Esto es la práctica de un cristiano. Si ofendemos, debemos de confesar nuestra ofensa. Y no solamente eso, sino ahora orar los unos por los otros. ¿Por qué necesitamos oración nosotros como creyentes de parte de otros? Porque somos débiles. Somos personas que nos vamos a equivocar. Somos imperfectos. Estamos llenos de defectos. Y nuestro corazón está inclinado a hacer el mal en todo tiempo. Dice para que sean sanados. De esta manera seremos más y más limpios y sanados. ¿De qué? Del enojo, de la ira, del odio, de la amargura. El confesar las ofensas y el orar sanará nuestros corazones por la razón que esto es un acto de un creyente verdadero. El mundo nos enseña y nos dice que debemos de decir esto: te perdono, pero nunca olvidaré lo que me hiciste. ¿Quién ha escuchado esa frase? Vamos y le decimos a alguien: mira, perdónalo. Yo sé que te ofendió, te hirió, pero tienes que perdonar. Sí, lo perdono, pero no olvidaré lo que me hizo. Me dañó, me dolió. Bueno, para nosotros como creyentes, nosotros debemos de perdonar y también debemos de olvidar. No es una opción, es un mandato. Nosotros como creyentes no debemos de pensar como lo piensan los del mundo, los incrédulos. Nosotros debemos de perdonar y de olvidar, porque ahora somos renovados en Cristo. Somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, incluso nuestro sentir. Si tú eres nueva criatura en Cristo, tú debes de obedecer lo que dice la palabra. Ese es un acto de un creyente verdadero. Tus actos y pensamientos y opiniones no deben de ser como las del mundo, deben de ser como lo dice la palabra del Señor. Pero después Santiago manda no solo a confesarlo, sino también a orar los unos por los otros. Pregunta: ¿alguien de aquí te ha herido alguna vez? ¿Algún hermano? ¿Has orado por esa persona? ¿O le has dicho al Señor: Señor, manda fuego? Señor, haz justicia. Señor, págale como Él, con lo que Él merece. No, ciertamente es alguien pecador que ha sido redimido por la sangre del Cordero, que merece el infierno, pero tu deber es decir: Señor, ayúdame a amarlo, ayúdame a perdonarlo. Y si Él no me perdona, pues solamente obra en su corazón. Ahora, el propósito es para ser sanados. Pero esto no se refiere a una sanidad física, sino espiritual del corazón. El confesar y orar es ¿para qué? Para ser sanados. Esto es lo que traerá una sanidad espiritual entre la congregación, entre los creyentes. Y cuando murmuramos y nos quejamos, ¿qué es lo que va a causar más eso? Más heridas, más dolor, más división. Y vamos a andar actuando como los del mundo. Mateo 5:8, ¿qué es lo que dijo Jesucristo en el sermón del monte sobre las bienaventuranzas? Dice lo siguiente. Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ahí está diciendo Cristo: bienaventurados los de limpio corazón.
porque ellos verán a Dios. Después dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que si alguien no es un pacificador y más bien él quiere estar causando división y cosas que causen daño entre la congregación, no es alguien pacificador. No es un hijo de Dios, sino es más bien alguien que se deleita en estar causando daño al cuerpo de Cristo. Pero un creyente verdadero será alguien limpio de corazón y será un pacificador. Alguien que cuando mire que está pasando algo en la congregación vendrá y tratará de traer paz, de traer unidad al cuerpo de Cristo. Y alguien que busca destrozar el cuerpo de Cristo no es un hijo de Dios. No es alguien limpio de corazón, es alguien carnal. No es creyente, es un impío porque está causando daño. Y todo esto es posible, no por nuestro propio esfuerzo, sino porque Dios es quien hace todo posible. Dios es quien limpia, Dios es quien nos sana. Como dice en Jeremías 33, versículo 6. Aquí está hablando sobre la restauración de la prosperidad de Jerusalén. Jeremías 33, versículo 6 dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Dios es quien nos ayuda, mis amados, a ser limpios, a ser más sanos en lo espiritual. Y por esa razón es que debemos de nosotros confesar nuestras ofensas y orar los unos por los otros. Eso es lo que cuesta más. Pero ese es un deber de todo creyente. Regresemos a Santiago, capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y después él dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, ¿y por qué razón dirá todo esto Santiago y con qué viene tratando Santiago durante la carta que estuvimos estudiando? Santiago está tratando con los creyentes de Jerusalén, con sus imperfecciones de ellos, porque él miraba que había parcialidad, que eso es el favoritismo. Él está tratando con la lengua de maldad, que era inflada por el mismo infierno, dijo él. Y porque él miraba que entre esos hermanos había una amistad con el mundo, que ellos estaban actuando o eran almas adúlteras, que estaban fornicando con el mundo y pecando en contra de Dios. Y él también estaba hablando sobre la fe sin obras, el cual incluye toda clase de pecado. Miramos que él está tratando y él está exhortando a los hermanos a vivir más en santidad, agradar más a Dios. Y por estas multirazones les pide que confiesen sus faltas y oren. Porque eso es lo único que va a sanar
sus almas. Eso es lo que va a limpiar sus corazones. Y Él les dice, confiesen sus ofensas y oren. Y Él da a entender que la oración es poderosa para sanar espiritualmente al que haya pecado contra su hermano. Porque Él dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Y repentinamente Él empieza a hablar sobre Elías, que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y después dice, Él oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora Santiago está dándoles a entender que Elías, el profeta de Israel, tanto como ellos, tenían los mismos defectos y pasiones carnales semejantes como las de ellos. Y les da a entender que no porque él era profeta era mejor que ellos o era más espiritual o más santo que ellos, sino que dice, mira, este hombre Elías, quien oró fervientemente, también sus pasiones eran igual que las nuestras. Sus deseos pecaminosos era igual que el nuestro. Dice que él oró. ¿Para qué? Para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Eso lo podemos ver en el primer libro de Reyes. Vamos a Reyes, capítulo 17. El primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Aquí está hablando sobre que Elías predice la sequía. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En su contexto, la sequía en el tiempo de Elías ocurrió porque él oró a Dios para que no lloviera. Dios iba a hacer esto. Dice, como una forma de castigo al pueblo de Israel por su idolatría y por abandonar a Dios. Era un castigo. Porque ellos, Israel, se había ido hacia la idolatría y se habían apartado de él completamente. Por esta razón vino esta sequía. Pero ellos también adoraban a Baal. Y esto se considera como un acto de desobediencia a Dios y un llamado al arrepentimiento para el pueblo de Israel. Por eso esa razón es que pasó esta sequía. Dios trajo castigo por todo este tiempo, por 3 años y 6 meses, pero al mismo tiempo era un llamado al arrepentimiento, a que se arrepintieran y volvieran al Dios verdadero. Bueno, vamos a leer ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 1, versículo 42 al 45 también vamos a leer. Dice, pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo, ve, móstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahora 42 y 45. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto,
que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel. Entonces después de ahí, ¿qué fue lo que sucedió después de la sequía? Llovió. Santiago 5:18 dice, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora regresemos a Santiago 5:19. Ahora primero miramos que Elías oró para que no lloviera, pero después él oró y llovió. Ahora vamos a leer ahí en Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Ahora bien, en su contexto, la oración de los hermanos de Jerusalén no es por un cambio climático, para que llueva o no, como sucedió en el tiempo de Elías, sino más bien el hacer volver a un hermano que se haya extraviado de la verdad. Santiago vuelve a priorizar la recuperación de los que se extravían de la fe. La oración es ¿para qué? Para que las personas sean sanados, sean restaurados, y eso ciertamente salvará su alma de la confusión, del engaño, de la mentira, del rencor hacia otro hermano. Si Elías primeramente oró por un castigo para la nación de Israel, después él ora por segunda vez por lluvia, como un acto de misericordia y restauración hacia la nación de parte de Dios. Israel, ¿qué fue lo que hizo? Se volvió idólatra y adoró a Baal. Elías oró para que no lloviese, como un acto de castigo de parte de Dios. Pero después él oró para que la lluvia viniera a la tierra. Y es lo mismo que estaba pasando entre esos hermanos. Había pecado, se ofendían, y quizás habían corazones duros. Y por esa razón dice Santiago, la oración eficaz del justo puede mucho. Si la oración de Elías pudo mucho para que no lloviera y después llover, para que eso fuera un acto de misericordia y de restauración hacia la nación de parte de Dios, por supuesto que la oración eficaz del justo puede mucho para traer a otro hermano que se ha extraviado de la verdad, hacerlo volver, para sanar su corazón, para restaurarlo. A eso se refiere Santiago. Elías, siendo alguien imperfecto, un pecador, y su oración fue eficaz y pudo mucho, ¿cuánto no más cuando alguien peca entre nosotros? Esto puede traer restauración, es lo que está diciendo Santiago. Este es el fin de confesar nuestras ofensas, de orar y de restaurar a aquel que se ha extraviado de la verdad. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, ¿qué es lo que va a suceder? Salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Eso es lo que debemos de hacer nosotros como creyentes. Tratar de hacer a un hermano que se ha extraviado de la verdad, hacerlo volver. Ayudarle. Y muchas de las veces hemos visto que muchos hermanos han sido heridos y en vez de ser restaurados, en vez de tomar una opinión, una sujeción de parte de otro hermano, ¿qué es lo que pasa? Los hermanos se van
y se van heridos y se extravían de la verdad y nunca más les dicen cómo están, cómo estás. Así que un deber de un cristiano es tratar de hacer volver al extraviado a la verdad. Para concluir, bien sabemos que antes de morir en la cruz, Cristo oró por sus discípulos para que fueran guardados y santificados en la verdad, aun siendo ellos imperfectos y pecadores. Cristo oró por sus discípulos. Pero vamos a ver un ejemplo de cómo eran ellos tan imperfectos y aún Cristo oró por ellos. Vamos a Lucas 9, 54 al 56. Dice, viendo esto sus discípulos Jacob y Juan dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí vemos de estos hombres que ellos querían, le dicen a nuestro Señor Jesucristo, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose él, les reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Estos hombres querían hacer lo mismo que había hecho Elías, cuando él oró y que vino fuego y consumió a los que adoraban a los dioses paganos. Ellos querían traer juicio por sí mismos a estas personas. Y Jesús los reprende y les dice, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Aquí vemos, estos hombres querían traer juicio. Pero aún Cristo, mirando todo esto, sus defectos de los discípulos que eran imperfectos, llenos de pecado, ellos ora por ellos. Vamos a Juan 17. Para que veamos qué es lo que Cristo pidió al Padre, donde Jesús ora por sus discípulos. Juan 17, 12 al 17. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, dice Cristo. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de ¿qué? El hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, dice Cristo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora él pide aquí en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Aquí no vemos que Cristo le dijo al Padre, mira Señor, esos hombres son pecadores. Pedro me va a negar, Judas me va a entregar. Manda fuego para que los consuma. No, Cristo dijo, cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba. Y no te pido ahora que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y él pide, santifícalos en tu verdad. Porque tu palabra ciertamente es verdad. Cristo es nuestro ejemplo, nuestro más grande ejemplo a seguir, modelo a seguir.
de que debemos de tener esta actitud que Él tuvo. Y Santiago tiene eso en mente. Él quiere que los hermanos de Jerusalén se parezcan más a Cristo, actúen más como Cristo, que Cristo sea reflejado en ellos, al confesar sus ofensas los unos a los otros, al orar los unos por los otros, hacer volver al extraviado. Esa actitud es lo que Cristo quiere que tengamos. Santiago pretende alentar a la audiencia y a nosotros, haciéndonos ver que las oraciones pueden tener el mismo resultado parecido. Porque a veces cuando alguien nos ofende, mis amados, no tendemos a orar por ellos. Queremos hacer lo que dijeron los discípulos. ¿Quieres que mandemos fuego como lo hizo Elías y los consuma? Nuestro deseo, mi amado, es ver a otro hermano caído. Aquel que nos ha herido, queremos que le pase lo mismo. Y eso es producto de un corazón dolido, de un corazón que ha sido dañado y no ha sido sanado por el poder de la oración. La oración eficaz del justo puede mucho, dice la palabra. Y ahí es donde donde batallamos mucho más como cristianos, siendo pecadores todavía, que nos cuesta confesar nuestras ofensas cuando pecamos en contra de alguien y nosotros esperamos que los demás vengan y nos pidan perdón. Ahí nos damos cuenta que somos personas llenos de pecado. El hablar y el murmurar no trae nada bueno. No trae nada bueno. Pero aprendamos de Cristo. En la cruz dijo esas palabras. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esa cruz, cuando Cristo estuvo crucificado por los romanos, Él no dijo: Señor, manda fuego, destrúyelos, porque han herido a tu Hijo, han herido a tu Cordero. Él bien sabía que lo que Él estaba pasando en esa cruz, en ese momento que Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él sabía que debía de morir en la cruz para salvar a pecadores. Y por medio de esa oración y su sacrificio, todos sus elegidos fuimos reconciliados con Dios. La iglesia fue reconciliada con Dios. Por medio de esa oración: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y su sacrificio en la cruz trajo reconciliación con Dios. A eso nos quiere llevar también Santiago, a traer reconciliación los unos con los otros, mediante la confesión de pecados, no a un sacerdote, sino a nosotros mismos, entre nosotros, y la oración. ¿Qué nos dice la segunda carta a los Corintios? Capítulo 5. Es lo último que voy a leer. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 17 al 20. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, lo que acabo yo de hablarles hace unos minutos.
que si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No solamente las borracheras, no solamente la idolatría, no solamente dejando la religión, no solamente diciendo soy un ateo, como yo lo decía, yo era un ateo, sino que aquí incluye aún las maneras de pensar y de actuar, de hablar, de caminar. Dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio ¿de qué? ¿De la enemistad? Dice, de la reconciliación. Todo esto proviene de Dios, no proviene, como dije, de nosotros. Dios es quien hace todo esto posible. Cuando Él hace nacer a alguien, cuando Él regenera a un pecador, cuando lo perdona y lo hace una nueva criatura. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Él es quien reconcilia. Consigo mismo por Cristo. Estábamos enemistados con Dios, pero Él es quien nos reconcilia con Él mismo mediante Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que si hemos sido reconciliados con Dios, nosotros, nuestro deber es también, si estamos enemistados con un hermano, a reconciliarnos con ellos. ¿Y cómo va a pasar eso? Guardando todo en nuestro corazón, atesorando el odio, la amargura, los sentimientos contra un hermano y cerrándole con llave en nuestro corazón. Es mejor desahogarse, es mejor confesar nuestros pecados los unos con los otros y orar los unos por los otros. Si Él nos ha reconciliado este ministerio, aquí Pablo está hablando sobre la predicación del evangelio, pero yo creo que también aplica para esto. Debemos de nosotros mostrar esa reconciliación los unos con los otros y tener paz los unos con los otros. A eso vino Cristo, a reconciliar, a salvar lo que se había perdido. Dijo que Él vino ¿a qué? A buscar a los enfermos, a sanar a los enfermos. Porque un sano no necesita de un médico. Así que si sabemos de alguien que está enfermo espiritual, tiene un corazón dañado, nosotros debemos de hacer lo mismo. Tratar de traer reconciliación, restauración, hablando los unos con los otros, orando y haciendo todo lo que Santiago nos dice aquí en esa carta. Y ese fue el tema de hoy, que fue confesión, sanidad y restauración. Porque una congregación sin esto no va a permanecer. Eso se debe de practicar entre nosotros, y no solamente conocer lo que dice la palabra, sino ser practicantes, ser hacedores de la palabra, como dijo Santiago. No ser solamente oidores, olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Vamos a orar. Señor, te damos primeramente, Señor, gracias por Cristo.
Señor, gracias porque tú lo entregaste, Señor, para morir por nosotros, Señor, para ser nosotros reconciliados mediante su muerte.